Bien, mis amados, estamos estudiando Hechos. Nos toca el capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos. Y quiero recordarles que en todo este libro hemos visto que cómo es que se mueve el Espíritu Santo. Hemos visto cómo es que trabaja el Espíritu Santo. Hemos visto cosas como que el Espíritu Santo trabaja en unidad. Hemos visto que el Espíritu Santo guía en medio de los tiempos y las circunstancias. Hemos visto que el Espíritu Santo prepara las situaciones, prepara los corazones, etcétera. Y ahora vemos que llega al epílogo, el libro de los Hechos, aunque todavía hay mucha historia por contar y mucha historia por escribir, pero hasta aquí llega el autor, que es Lucas. Les recuerdo un poco lo que vimos ayer. Ayer vimos que el Espíritu Santo hace que aún los enemigos que tengamos nos traten de buena forma. ¿Se acuerdan? Vimos también que el Espíritu tratado con mucha empatía. Escuche, hermano, hay una cosa que le quiero hacer hincapié esta mañana. Muchas veces los hijos de Dios somos menos empáticos que los que son del mundo. Y estoy hablando en cosas simples. Estoy hablando en cuanto a ropa, en cuanto a comida, en cuanto a necesidad, en cuanto a sufrimiento. Muchas veces los hijos de Dios somos menos empáticos. Y eso es un error. Eso es parte de nuestra vieja naturaleza. Usted ha escuchado que hay gente que dice, no, a mí los que no son cristianos me trataron mejor que los de cristianos. ¿Ha escuchado eso? Y uno se enoja, nada, que los mundanos, no, pero es la verdad, hermano. A veces nosotros no tenemos esa actitud de hacer empatía. Pero bueno, estos de aquí hicieron empatía y los trataron con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Quiero que mire una cosa en esto. Estos hombres de esta isla que se llamaba Malta vieron el naufragio, vieron la historia, están en medio de la lluvia y están haciendo una fogata en medio de la lluvia para esperar a esos hombres que vienen con frío. Voy a enfriarme para calentar a otros.
Pero aunque todo el mundo estaba ayunando, no querían comer, estaban desesperados, Pablo estaba tranquilo, porque Pablo estaba confiado en el Espíritu Santo. Y ahora llegan, y mira lo que sucede, ¿no? ¿Quién metió esa víbora entre las leñas, digo yo? ¿Quién fue el intruso que puso eso ahí? Bueno, no fue ningún intruso. Dios, el Espíritu Santo, había preparado esa situación. Hay circunstancias en que usted va a quedar mal. Hay circunstancias en que lo van a ver mal. No se preocupe. Preocúpese de estar oyendo la voz de Dios y estar obedeciendo lo que Dios manda. Amén. El Espíritu Santo prepara tiempos y circunstancias para los que son suyos. Mire lo que sucedió aquí. Aquí de repente voy a poner hombres que trataron bien a los náufragos. Fuego para calentar. Juzguemos. Estos hombres no conocían a Dios, estos hombres no temían a Dios, pero Pablo sí. Estos hombres fueron temerarios al juzgar a Pablo. Pero no, este ha tenido que hacer algo muy grave para que zafe de un naufragio y venga a la isla y lo muerda una serpiente. Este hombre tiene que haber hecho algo perverso. Escuche, muchas veces nosotros juzgamos de ese modo. Cuando alguien cae en desgracia, le juzgamos de ese modo. Decimos, no, ¿por qué será que ha pecado? Pues este pecó. ¿En qué andará? Pues por eso es que, hermano, nunca subestime el poder del Espíritu Santo. A mí me impresiona que la gente, cuando ve a alguien orando en lenguas, piensa, ¡ay, wow, el Espíritu Santo! Pero cuando hay una situación adversa, no quiere atribuírsela al Espíritu Santo. Pero si es un hijo de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y hay situaciones adversas donde Dios nos mete que tienen un propósito. Aquí había un propósito en todo esto. Había un propósito. Ahora, mire lo terrible que es juzgar en la actitud incorrecta. Porque dijeron, pobre tipo, este se va a morir, ahorita se va a morir.
Ya se va a hinchar, ya se... ¿Cuánto te apuesto que se hincha de aquí a una hora? ¿Verdad? Si me está faltando el aire y si me muero aquí, en un hotel, lejos de mi país. Pero rápidamente el Espíritu Santo está ahí para socorrer y decir, un ratito, tranquilo, estoy con vos, estoy con vos. Y estoy con vos no porque lo merezcas, estoy con vos por misericordia, gracia y amor incondicional. ¿Verdad? Porque no es porque uno lo merezca, es porque el Señor tiene gracia, misericordia y amor incondicional para con nosotros. Entonces, aquí lo estaban esperando, ya se va a morir, ya se va a morir. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ya para el otro lado, ese es Dios. Hermanos, ese tipo de juicio hay en la iglesia. Te ven con alguien que está en pecado. Con razón, por eso le va así o asá. Pero ¿saben qué tenemos que pensar? Toda persona que está en la iglesia, nuestra obligación es pensar bien del hermano. Y nuestra obligación es tener mayor concepto que el que tenemos de nosotros, del hermano. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Entendiendo que es el Espíritu Santo quien está guiando cada vida. Cuando alguien está en desgracia, no está en desgracia, porque en realidad el Espíritu Santo está obrando en él. Está siendo disciplinado, está siendo mejorado. Entonces, nuestra obligación, la obligación tuya y mía es hacer empatía con la persona. Si ves que alguien está mal, ponete a orar. No sabes, dice la Biblia, no juzguemos antes de tiempo. Démosle tiempo a Dios, veamos.
muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Voy a poner aquí, suplió la necesidad de los de la isla y los usó para proveer lo necesario para los viajeros. ¿Vio? El Espíritu Santo propicia circunstancias, el Espíritu Santo prepara los tiempos. Sigamos. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Voy a poner aquí el Espíritu Santo tenía pueblo de Dios esperando a Pablo. Al foro de Apio y a las 3 tabernas. No vaya a pensar que los cristianos se fueron a esperarlos mientras bebían en una taberna a que llegue Pablo, porque hay quien puede dar esa interpretación tonta. No, mis amados. Es importantísimo entender que donde vamos, donde va la iglesia es santa, la iglesia se guarda, la iglesia se cuida, la iglesia no vive como viven los demás hombres. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es santo. No existe
Le digo esto porque hay gente que piensa que ser guiado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo solamente es hablar en lenguas. No es así, mis hermanos. No es así. Conozco gente que habla en lenguas y maldice. Conozco gente que habla en lenguas y roba. Conozco gente que habla en lenguas y está amenazando a otros. Conozco gente que habla en lenguas y ha salido de la congregación, gracias a Dios no fue en esta, y se ha agarrado literalmente a puñetes con otro hermano o con otra hermana afuera de la iglesia. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es santo. Y aquel en quien está el Espíritu Santo está siendo forjado el carácter de Cristo. Entonces, nosotros debemos revisar nuestra vida. Dice, de donde oyendo nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Voy a poner aquí, el Espíritu tenía pueblo de Dios esperando a Pablo. ¿Se da cuenta? Ya, sí, no, nadie nos ha dicho nada de vos, pero hemos oído de lo que estás predicando. No se conocía de Pablo, pero el Evangelio ya se conocía. No se trata del hombre, se trata del Evangelio. Y se trata de lo que Dios está haciendo a través del Evangelio. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Sucedió lo que va a suceder en cualquier parte donde usted predique la palabra. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. No crea que es agarrar un púlpito. Me gusta mucho gracias, me gusta mucho como lo grafica Paul Washer. Paul Washer dice, joven misionero, no creas que vas a llegar a un sitio y vas a poner tu púlpito y vas a tomar tu guitarra y vas a cantar una canción, la gente se va a amontonar y les vas a hablar el evangelio y todos van a decir, ¡wow, qué bello! Van a haber lugares de donde te van a sacar a patadas, van a haber lugares donde van a quemar tu púlpito, van a haber lugares donde vas a ser perseguido. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Esa es la pregunta. Y bueno, aquí lo podemos ver. Pablo, el propio Pablo. Pero ¿acaso Dios no estaba con él? Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué es que van a haber algunos que lo van a perseguir? Porque el evangelio es así. A veces nos creen y a veces no nos creen. Todo el mundo cree que somos creyentes menos nuestra familia, ¿sí o no? Y hubo un desacuerdo ahí. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El Espíritu Santo guía a Pablo en humildad, pero la humildad de Pablo no significa que Pablo va a esconder el pecado. No significa que Pablo va a predicarles lo que ellos deseen para caerles bien. No significa que Pablo... ¿Por qué Pablo no va a los judíos y hace un milagro? Era simple, va y hace un milagro y ya está. Diga conmigo: propósito. Si Pablo hubiera querido hacer un milagro ahí entre ellos, no hubiera sucedido nada. Porque un milagro sucede cuando Dios quiere que suceda un milagro. Y si sucede un milagro que no convierte el corazón de un hombre, lo peligroso es que ese milagro puede ser condenación. Porque si después de haber recibido un milagro tu corazón no se vuelca al Señor, ya no hay que hacer. ¿Qué se puede hacer por una persona? ¿Qué se puede hacer? Y Pablo lo que hace es mostrarle. Mire, Pablo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ustedes no entienden ahora, pero en algún momento van a entender. Alguien vendrá y les dirá. No, Pablo agarra y le dice: ¿saben? Ustedes son el cumplimiento de la palabra. Dios dijo en Isaías que ustedes no iban a querer escuchar porque ustedes se engrosaron. Quiero mostrarles algo. Lo que está describiendo aquí no es otra cosa que el terrible efecto de la religiosidad. Mire lo que dice: porque este pueblo, primero dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el que es religioso solo mira bajo la óptica de él, no percibe otra óptica. ¿No ha escuchado usted o no ha tratado de predicarle a alguien que dice: no, yo la religión de mis padres y a mí déjeme aquí y yo me voy a quedar aquí? Y él está cegado en esa religión. Y usted le va explicando, le empieza a enseñar, le muestra con la palabra, y a pesar de eso la persona persiste en aquello que le enseñaron sus padres y que quiere creer, y busca razones para no creer la verdad. ¿Ha visto eso? ¿Ha notado eso? La religiosidad es terrible, amados, pero hay una cosa más. El que está en religiosidad confía más en su religión que en Dios. Y entonces cuando yo confío más en mi religión que en Dios, estoy confiando en lo que yo hago. Y mi corazón se ha engrosado. Hermano, cuando usted confíe en que no, porque yo oro y ayuno, por eso Dios tiene que hacer, usted está errado. Quiero que lo sepa. Porque cuando usted ora y ayuna, usted entre más ore y ayune, usted estará más dispuesto a que Dios haga su voluntad. ¿Para qué oraba Jesús? ¿Para que Dios haga lo que Jesús quería? ¿O para que Dios le ayude a entender que se trataba de lo que Dios quería? ¿Para qué oraba Jesús? Entonces, tenga cuidado con eso. No, o el publicano: yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy mi diezmo, yo esto, lo otro. ¿En quién estaba confiado el publicano? Estaba confiado en lo que él hacía. La chulita podría decir: yo cocino, yo le doy de comer a mi familia, yo me esfuerzo, entonces yo merezco, ¿verdad? Porque esa es la actitud de un religioso. El religioso confía en lo que él hace. El nacido de nuevo confía en lo que Cristo ha hecho. Amén. Entonces, el que es religioso piensa que se trata de él. El que es nacido de nuevo sabe que se trata de Cristo y la gloria de Cristo. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Cuando tu corazón se ha engrosado, es difícil sacarte de una manera de pensar. Y con los oídos oyeron pesadamente. No tienen ganas de escuchar, tienen comezón de oír. Para ellos están conformes con su religión. ¿Sabe lo que pasa? Pasa lo mismo que con Esaú, ¿se acuerda? Jacob le mandó regalos, ¿no?
Le mandó regalos. Esaú no entendía que esos regalos venían de parte de Dios. No entendía. Y cuando se encuentra Esaú con Jacob, le dice, yo tengo suficiente. No necesito. Del mismo modo esto. No, ya yo tengo mi religión, déjeme a mí tranquilo. Y sus ojos han cerrado, estaban ciegos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Oiga, cuando usted le predique a alguien y esa persona sea religiosa y no quiera oír, no lo odie. ¿Qué dije yo? No se enoje con esa persona. Ore por esa persona para que Dios tenga misericordia y le abra el entendimiento. Ore por esa persona. ¿Sabe? No. Nosotros no estamos para condenar a nadie. No estamos para condenar, estamos para salvar. No estamos para juzgar, para juicio de infierno. Nosotros estamos para salvar. Usted y yo estamos para salvar en esta tierra. Usted y yo, a través del Evangelio, somos la herramienta que Dios usa para salvar a otras personas. Usted es un canal de bendición. De su interior corren ríos de agua viva. No corre odio, no corre rechazo, no. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre ti. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Voy a poner aquí, el Espíritu Santo guía a Pablo en humildad. Expone el Evangelio, rinde cuentas primero que nada a los judíos. Expone el Evangelio. Exhorta en y con la palabra. Y luego continúa haciendo la obra. Permanece 2 años enseñando y predicando el Evangelio. Hay muchas cosas que no están escritas acerca del ministerio de Pablo todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dios, el Espíritu Santo, había abierto puertas para la predicación del Evangelio en Roma. Quiero que perciba lo que dice en el versículo 31. Dice, predicando el reino de Dios. ¿Qué es el Evangelio sino el reino de Dios? Ahora, alguien me dijo, Picolín, simple, ¿querés que tu iglesia crezca? Predicar el reino. Pero lo que entendía esta persona por predicar del reino era, hay que darle a Dios para que Dios te devuelva. Predicaba la doctrina de la prosperidad que no es bíblica, predicar la doctrina de los nicolaitas que no es bíblica, que es, hay castas sociales en la iglesia, hay uno que es el hiperungido, después vienen los ungidos, después vienen los semiungidos y después vienen los cunumis, una cosa así, que eso no existe en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia somos todos iguales, somos todos una misma cosa. Somos todos cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos funciones diferentes, sí, pero eso no nos hace más que los demás. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No somos los superungidos, no. El ungido mora en nosotros, el ungido vive en nosotros. Predicando el reino. Entonces, ¿qué sería la predicación del reino? El que me diga eso puede irse antes. ¿Qué sería predicar el reino? ¿A qué se refiere con predicar el reino? Hay una sola cosa que hace el Evangelio en la vida de alguien, y es confirma y establece en el corazón de ese alguien el que Dios reina sobre él. Amén. Espiritual que se hace visible en lo físico.
Dice, predicando el reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando decimos Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para lavar tus pecados y que tú te reconcilies con Dios? Lo que estamos diciéndole a una persona es, Dios sabe que te vas a ir al infierno. Y Dios quiere salvarte del infierno. Y la única manera de salvarte del infierno es que Dios sea tu rey. Pero Dios no te acepta en su reino por causa de tu estado pecaminoso. Entonces Dios, en su infinito amor, ha provisto la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario para que tú puedas ser salvo y puedas pertenecer al reino de Él. Cuando usted se convierte, usted entró al reino de Dios. Y a partir de ahí usted no vive por usted, sino que Dios es su rey. Dios es su rey. Eso es el reino. Cuando alguien diga, te voy a predicar el reino, dígale, sí, claro que sí, predicame acerca de que Dios reina sobre mi vida. Predicame acerca de que el reino es, venga tu reino y hágase tu voluntad. Predicame acerca de que el evangelio es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Me gusta mucho cómo cierra, porque si se da cuenta, el capítulo queda, o el libro queda como inconcluso. No hay un final, aquí queda como que abierto. ¿Sabe por qué? Porque en realidad el libro de los Hechos no es otra cosa que, no son los hechos de Pablo, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Y después de Pablo, el Espíritu Santo ha continuado obrando y continúa obrando. Mire, bendito sea Dios, ha obrado en usted. El Espíritu Santo ha propiciado situaciones en su vida de manera tal que usted ha entrado al reino de los cielos, que de manera tal que usted ha entrado al reino de Dios. Y le digo más, quizá usted está pasando un tiempo difícil y usted no conoce a Dios. Quizá usted está escuchando esto por casualidad en su casa, se lo mandaron por WhatsApp, no sé, o lo ha visto en YouTube y no sabe por qué, pero su ordenador lo ha llevado a este mensaje. Mi amado, probablemente Dios le está diciendo que usted necesita entrar en el reino de los cielos. Y aunque usted tiene ganas de quitarse la vida, aunque usted tiene ganas de dejar todo, aunque usted tiene ganas de destruir su matrimonio, aunque usted tiene ganas de acabar con toda esta situación, quiero que sepa, el Espíritu Santo lo ha llevado hasta ese punto, porque el Espíritu Santo está guiándolo a usted a depender del reino de Dios. No haga nada humano. Busque a Dios, ríndale su vida, pídale que el Señor Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Apele a esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario y dígale, Señor, si esto es verdad, por favor, toma mi vida y cámbiala para tu gloria. Entre en el reino de los cielos y le aseguro que lo más maravilloso que puede pasarle a un hombre es entender y conocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo deseo de todo corazón que cada persona que nos vea, que nos escuche, y es nuestra oración que eso que acontezca, que no conoce a Dios, conozca y que verdaderamente pueda rendir su vida al reino de Dios. No se trata de usted, se trata de Dios en usted. Pero cuando usted se niega y entrega su vida al Señor Jesucristo, le aseguro que su vida va a cambiar y a partir de ahí usted va a poder descansar y toda esa incertidumbre, toda esa preocupación, todo ese odio, todo ese llanto, todo ese rencor, toda esa frustración va a desaparecer, va a desaparecer. Oramos para que el Señor se glorifique en la vida de cada persona que escuche este estudio. Oramos, mis amados. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, entenderte y conocerte que tú eres Dios. Dios eterno, permite, Señor, que de verdad nuestros corazones estén entendiendo el reino de los cielos. Que nuestros corazones de verdad estén entendiendo que no importa qué tanto dure la prueba, no importa qué tanto dure la dificultad, nuestra vida está guardada por ti. Señor, quiero pedirte por Ezequielito Mardesich y principalmente quiero pedirte por Eduardo Mardesich. Quiero suplicarte, Padre, que tomes el corazón de mi hermano y que lo lleves a la firme convicción de que lo que tú haces es perfecto, de que lo que tú haces es lo mejor, Señor. Padre, clamo para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa en Ezequielito y, Señor, lo sanes por completo. Señor, quiero pedirte que consueles el corazón de mi hermana María Selva y de mi hermano Elpidio. Señor, mucho tiempo ya, humanamente hablando,
Pero Señor, tú estás en control de todas las cosas. Nuestra fe no mengua, no desmayamos. Sabemos que veremos tu gloria, sabemos que veremos tu poder, sabemos que veremos tu gracia, tu amor incondicional y tu misericordia en la familia Amancio Pereira, Señor. Yo te pido no solo por los padres, te pido por los hijos, Señor, y aún por el nieto. Glorifícate en esa casa, bendícelos, trae consuelo a sus corazones, Señor, y exáltate, y Señor, sea conocido que en los Amancio Pereira reina Dios mismo a través del Señor Jesucristo. Padre, quiero pedirte por la bebé Sofía. Señor, es complicado el cuadro y es una bebé que está sufriendo, Señor. Ten misericordia de ella y ten misericordia de sus padres, Señor, y sánala, por favor, Señor. Te pedimos por Roger, por Kevin, por Angelina, por Silvana Alberti, por la hermana Nilsa, por la hermana Miriam de Roca, por Rebeca, por Romina, por Maximiliano Moreno, por la hermana Charito Castro, por el niño Oliver, por Nancy Justiniano, por Ana Cadario, por el bebé Alessandro, por Charito Torres, por Odey, por Zulma Laura, Señor, por Eduardo Jiménez, por Rosaelda, por Juan Rivera Maldonado, por el papá del hermano Suri, por Leandro Silva, por Luisa Choque, que está desahuciada, pero Señor, tú eres Dios, tú eres experto en levantar cadáveres, Señor. Glorifícate en la vida de Luisa Choque, Señor. Por María Paula Vaca, Señor, está atrapada por el alcohol, pero tú puedes hacer una obra en ella, lo creemos, Señor. Y Señor, también creemos que donde esté Dayana Algarañaz, por misericordia a su madre, tú vas a guardarla y cuidarla. Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.